Muchos conocemos a personajes que marcaron la historia, pero hubo personas destinadas a hacerlo que se desvanecieron en el olvido. Uno de los infantes más cercanos al trono de España fue retratado por Velázquez, pero hoy su nombre se ha borrado con el paso del tiempo. Hoy veremos la historia de un hombre que estuvo en el primer puesto en la línea de sucesión del trono español, y cuya vida estuvo opacada por la de su hermano, el futuro rey, y una corte llena de intereses políticos que lo invisibilizaron. El infante Don Carlos. Al igual que su vida, la nuestra, llena de momentos y preocupaciones, es solo un suspiro en el tiempo. Lo que hoy nos parece eterno, mañana será solo un recuerdo. El infante Don Carlos vivió en un mundo de rivalidades, donde las decisiones de otros moldearon su vida. Pero más allá de las luchas de poder en la corte, fue una persona real, con sueños, miedos y una vida marcada por lo efímero. Y hoy veremos todo esto a través de su historia. El infante Don Carlos nació en 1609. En un periodo delicado para España, marcado por la bancarrota y la corrupción interna. Su infancia transcurrió mayormente en el Alcázar de Madrid, el actual Palacio Real, sin la presión de ser el heredero al trono. Esa responsabilidad recaía en su hermano, Felipe IV. Cuando Carlos tenía solo 4 años, falleció su madre, un suceso que afectó a su desarrollo emocional. La muerte de una madre afecta al desarrollo emocional de cualquier hijo. Era un niño y esto afectó a su autoestima y al desarrollo de relaciones saludables en el futuro, así como su manejo emocional en la adultez. Dice el Museo del Prado sobre él: las noticias que se conservan sobre su carácter, sus ambiciones o incluso sobre los hechos más relevantes de su corta vida son ambiguos y dispares, y prestan mucho a confusión. No destacó especialmente por nada. Es fácil verlo como un hombre sin importancia más, y ahí está lo interesante. La historia, en su afán por simplificar el pasado, reduce vidas complejas a meros nombres y fechas, borrando del recuerdo la psicología de la persona. En esa simplificación está la injusticia del olvido, borrando los matices que nos permitían entender a la verdadera persona. Personas como tú y yo. Detrás de la historia siempre hubo personas con emociones, con vidas. A menudo vemos a los personajes históricos como simples nombres en los libros. Pero el infante Don Carlos, como tantos otros, fue un ser humano real, con sueños y sufrimientos. Cuando vi su retrato, me enamoré de él. Tuve una conexión atemporal. Veía en su mirada un mundo interior lleno de tristeza. En serio, lo vi. Y es en ese retrato capturado por Velázquez que podemos ver mucho más que el rango jerárquico que tenía. Fue una de las primeras grandes obras del pintor. Velázquez fue conocido por ir más allá de simplemente pintar los rostros de sus modelos. Su talento era capturar la verdadera esencia de las personas, el poder del arte, hacer visible lo invisible. En sus retratos no solo se veía a los personajes, sino que también se sentía su personalidad. En el retrato del infante Don Carlos, Velázquez no solo refleja su rostro, sino también una profunda melancolía y nostalgia, una sensación de tristeza que definió su vida. Este cuadro nos permite ver a un ser humano atrapado en la sombra de su propia existencia. Y nadie mejor que un enamorado es capaz de stalkear a su amado. Por eso voy a limpiar su imagen y ahora lo entenderás mejor. Jerónimo Gascón de Torquemada, en documentos de la época, escribió sobre él cuando tenía solo 5 años. Se comienza a ver ya lo mal que lleva el infante Don Carlos al príncipe Felipe, pues cuando le halla solo le da bofetones y afirman que nunca le han visto reír ni llorar, y no puede aguantar que le den más ventajas al príncipe. Recordamos que su madre acababa de morir. Era un niño que se sentía solo. Además, súmale el trato de indiferencia que le proporcionaba al no ser el heredero. Por todo esto, más tarde, los pocos historiadores que se interesarían en él lo describirían como una persona con una personalidad enfermiza. Es injusto juzgar toda una vida por un solo instante, ignorando el contexto y las circunstancias personales. Su relación con su hermano Felipe IV y la influencia del conde duque de Olivares marcaron su vida. Pero el infante Don Carlos ha quedado en el olvido, opacado por las manipulaciones de quienes buscaban poder político a su costa, deshonrando su nombre hasta la actualidad. Olivares lo percibía como un obstáculo para sus intereses propios, por eso intentó controlar su vida. El conde duque de Olivares fue un influyente político y hombre de confianza del rey Felipe IV. Era su mano derecha y tuvo un papel fundamental en la administración del Imperio Español, contribuyendo a la inestabilidad del reino. Este hombre fue un estratega político y un manipulador implacable, dispuesto a sacrificar relaciones y principios con tal de consolidar su poder en la corte. Vio en Carlos una amenaza para sus planes de controlar el trono a través de Felipe IV. Carlos y Felipe IV, que habían sido muy cercanos, se convirtieron en piezas opuestas de un tablero político. Otro personaje, esta vez un embajador, definió a Carlos como reservado, sumiso a su hermano y sin intereses claros. Describió su vida en la corte como una prisión perpetua. Mientras los hermanos intentaban mantener su conexión, las maniobras de aquellos con ambiciones propias buscaban separarlos.
debilitando lentamente su relación. No le permitían tener intereses propios. Algunos historiadores, como John Eliot, quien falleció en 2022, han afirmado que sufría algún tipo de retraso mental al no posicionarse políticamente. Pero este historiador no tenía en cuenta las circunstancias que Carlos enfrentó. Carlos no sabía en quién confiar. Carlos sí estaba interesado en política, pero personas como el duque de Olivers querían manipularlo a su antojo. El infante Carlos fue aislado por las personas interesadas en el rey, alejándolo de la política. Buscaban tener un control absoluto en las decisiones del rey, y su hermano era un obstáculo para eso. Sus acciones y deseos estuvieron siempre subordinadas a las decisiones de otros. Y a pesar de las difamaciones sobre sus capacidades intelectuales, Carlos sí fue un hombre culto, interesado tanto en la poesía como en la pintura, como menciona el Museo del Prado. De hecho, en una obra titulada Documentos inéditos para la historia de España, escritas en su época y publicadas en 1878, se decía sobre él: por todo lugar y provincia se bendice al infante, y como no podemos adivinar el curso de la vida, si será larga o corta, nos aferramos a lo que nos promete la esperanza. Por su aspecto, suerte y buen uso de sus habilidades, se decía que sería grande y valeroso, y que, con su nobleza de espíritu, sería el señor del mundo. Lograría arduas y victoriosas hazañas y quedaría en la posteridad, al nivel de Julio César o de su bisabuelo, Felipe II. Falleció el 30 de julio de 1632, con tan solo 25 años, tras sufrir un gran paroxismo, una reacción extrema como una crisis de fiebre o un dolor muy fuerte, probablemente provocado por la viruela, una enfermedad viral extremadamente contagiosa y mortal. O eso dicen. Quizás, si no hubiese muerto tan joven, hubiese podido haber gobernado España y haber cambiado el rumbo de la historia. Volviendo al documento de Jerónimo Gastón de Torquemada, que narraba lo sucedido en la corte, una especie de cotilleos como en los Bridgerton. Su muerte movilizó a muchísima gente. Se dice que hubo aproximadamente 800 personas en su entierro, reflejando lo querido que había sido. Incluso Quevedo, que es una figura importante de la literatura española, hizo un poema en 1632 en homenaje a la muerte de Carlos, que nos invita primero a reflexionar sobre su vida y, al final, sobre la efemeridad de la nuestra. Que el sol del orbe, el que alumbra todas las vidas, se apaga en la gloria y la fama. Así se va la vanidad, y tan breve en esta vida la dicha. Las llamas antes, ya cenizas frías. Guarda, oh, sus breves malogrados días, en religioso y alto sentimiento, ya que en polvo atesora el escarmiento, su gloria a las supremas monarquías. Nos deja una lección. La vida es frágil y el tiempo todo lo borra. Nuestra vida, aunque nos parezca intensa, es solo un suspiro del tiempo. En el futuro, nuestros días serán recuerdos difusos de un instante. El poema de Quevedo, dedicado al infante, nos recuerda que aunque su vida fue corta y trágica, su nombre merece ser honrado y no deshonrado. El infante Don Carlos fue una figura trágica de la historia española, moldeada por las circunstancias de su época, pero su vida nos enseña cómo era la sociedad de la España del siglo XVII. Y volviendo a Jerónimo Gascón de Torquemada, su muerte fue un dolor colectivo, pues un príncipe tan joven y generoso podría haber mostrado al mundo todo su potencial, si tan solo le hubieran permitido volar, porque hasta las piedras lloraron esta pérdida. Requiescat in paz. Amén. Y la historia, aunque parezca lejana, conecta nuestras vidas con las suyas. Así es la historia, mostrándonos que aunque estemos separados por los siglos, sus emociones o experiencias siguen siendo parte de nuestra humanidad. El tiempo avanza, pero la humanidad permanece. Si te ha gustado este vídeo, me alegro, la verdad. Y también agradecería tu like. Nos vemos en el próximo. Adiós.